La carta llegó una mañana gris y nublada, cuidadosamente deslizada entre el habitual fajo de facturas y anuncios en el buzón metálico al final de mi entrada. A primera vista, parecía normal, casi mundana, un sobre de aspecto oficial, con mi nombre impreso y nítidas letras negras en el anverso. La abrí con naturalidad mientras caminaba de vuelta a casa, con una taza de café caliente en la otra mano. Esperaba que contuviera algo rutinario, un aviso del ayuntamiento, un recordatorio sobre mis servicios públicos, algo predecible. Pero en cuanto vi el encabezamiento, me quedé paralizada. No provenía de ninguna oficina, ayuntamiento o banco conocido. Provenía de una institución de la que nunca había oído hablar, sellada con un sello gubernamental tan intrincado que parecía casi ceremonial, aunque completamente desconocido. Al principio, el contenido no tenía sentido. Releí las palabras varias veces, convencida de que debía haber malinterpretado algo. Según la carta, me habían seleccionado para un programa obligatorio de adaptación social que requería mi participación en un programa altamente especializado de formación en estilo de vida basado en el género. Mis ojos se posaron en términos como reasignación de identidad, cumplimiento e iniciativa de la comunidad. Se me revolvió el estómago. La carta me indicaba que debía presentarme en una oficina específica del centro en 48 horas, preparada para lo que llamaban una evaluación inicial de feminización. La incredulidad me invadió al principio. Seguramente era un error, incluso una broma cruel. Sin embargo, el tono de la carta era firme, casi amenazante. El incumplimiento conllevaría sanciones, aunque no especificaba cuáles podrían implicar. Pasé el resto del día dando vueltas por mi sala de estar, agarrando la carta como si fuera a quemarme. Intenté razonar, racionalizar. Tal vez me la habían entregado por accidente. Tal vez alguien con un nombre similar era el destinatario. Incluso busqué respuestas en Internet, escribiendo frases de la carta palabra por palabra. Pero todo lo que encontré fueron referencias crípticas a programas oscuros enterrados en lo profundo de los foros. Nada de eso ofrecía claridad. La incertidumbre me hizo asentir. ¿Y si era real? ¿Y si ignorarlo conllevaba consecuencias que ni siquiera podía imaginar? Al día siguiente, me encontré de pie frente a un alto edificio de cristal en el centro. La carta doblada cuidadosamente en mi bolsillo. Mi corazón latía con fuerza al cruzar la entrada. El vestíbulo estaba prístino, estéril, extrañamente silencioso. Una recepcionista me recibió con una sonrisa tranquila, como si me hubiera estado esperando. Le entregué la carta. La miró brevemente y asintió. Sin decir palabra, me indicó que avanzara por un pasillo, indicándome que esperara en la habitación 4B. Sentí las piernas agarrotadas por el miedo mientras obedecía. Dentro, las paredes estaban pintadas de un azul pálido y relajante. Una sola silla estaba justo en el centro frente a un escritorio lleno de archivos ordenados. Minutos después, entró una mujer con un traje a medida, sus tacones repiqueteando bruscamente contra el suelo pulido. Se presentó como la doctora Linton, coordinadora del programa. Su voz era mesurada y profesional. Sin embargo, tras ella se escondía una autoridad inquebrantable. Eso silenció cualquier impulso de cuestionarla. Explicó que me habían seleccionado para un programa piloto para probar la adaptabilidad social mediante la inversión forzada de roles de género. La doctora Linton lo dejó claro. Esto no era un experimento. Era una directiva oficial y mi cumplimiento era obligatorio. Quise protestar, argumentar que esto era absurdo, que nunca había consentido nada por el estilo. Pero cuando abrí la boca, una sola mirada suya me acalló las palabras. Deslizó una carpeta por el escritorio, documentos que ya contenían mi nombre, mi dirección e incluso mi historial médico. La minuciosidad del proceso me dejó atónito. ¿Cómo pudieron haber recopilado información personal tan detallada? Inclinándose hacia adelante, la doctora Linton me dijo sin rodeos que resistirse sería inútil. Lo que importaba, dijo, era aceptar el proceso. Su tono denotaba una serena firmeza, sin lugar a discusión. Fue entonces cuando lo comprendí. No tenía elección. La evidencia de autoridad, la precisión de los archivos, la absoluta confianza en su tono, era imposible descartarlo como un engaño. Tragué saliva con dificultad mientras ella describía la primera etapa de mi adaptación: transformación inmediata de apariencia, vestimenta, mi postura, mi arreglo personal, cada aspecto de mi presentación personal, sería modificado bajo supervisión. Me transformarían en una versión feminizada de mí misma, una encarnación viviente de los objetivos del programa. Hablaba con tono clínico, como si detallara un tratamiento médico, pero yo sentía como si me despojaran por completo de mi identidad. Antes de que pudiera procesarlo del todo, entró otra mujer, empujando un perchero con ropa. Vestidos, faldas, blusas,
todo confeccionado en tallas peligrosamente parecidas a la mía. Las colocó cuidadosamente delante de mí y luego se apartó con una sonrisa cortés y expectante. La doctora Linton me indicó que eligiera un atuendo y me cambiara de inmediato. Se me secó la garganta. Cada fibra de mi ser gritaba que resistiera, que rechazara tal humillación. Sin embargo, bajo su atenta mirada, me temblaban las manos al alcanzar una blusa rosa suave y una falda ajustada. El espejo reflejaba una figura casi irreconocible incluso antes de vestirme. El solo hecho de sostener las prendas me hacía sentir expuesta, como si mi antiguo yo ya se estuviera desvaneciendo. Ponerme esa ropa fue surrealista. La tela se adhería de maneras desconocidas, acentuando ángulos que nunca antes había notado. La falda me rozaba las piernas de forma extraña. La blusa me ceñía los hombros con torpeza. Cuando volví a mirarme, apenas podía soportar mi propia mirada. El doctor Linton, observándolo todo, me habló con calma sobre la postura, indicándome que me mantuviera erguida, me moviera con fluidez y suavizara mis gestos. Obedecí con torpeza, sintiéndome como una marioneta manipulada. Los siguientes pasos llegaron rápidamente. Un estilista me remodeló el cabello hasta que enmarcó mi rostro de formas desconocidas. Luego, maquillaje, base, delineador de ojos, lápiz labial. Cada pincelada me hacía estremecer. Cuando terminó, el reflejo que me devolvía la mirada era inquietantemente femenino. No impecable, pero innegablemente transformado. El rostro de un desconocido me devolvió la mirada. El doctor Linton me aseguró que esto era solo el principio. Entrenamiento de voz, lecciones de etiqueta, ejercicios de exposición pública, todo meticulosamente programado. Cada hora contabilizada. Me reescribirían más tarde. Caminando por las calles con ropa que nunca habría elegido, sentí cadenas invisibles a mi alrededor. Las miradas de desconocidos me encogían en mi interior. Quería arrancarme el traje, quemar la carta que lo había empezado todo. Pero sabía que era feudal. No había. Volviendo atrás. Esa noche, me quedé mirando una caja de ropa que habían enviado a casa. Blusas, medias, pelucas, zapatos con tacones diminutos. Cada artículo era preciso, deliberado. Mi reflejo aún tenía restos de maquillaje, corrido, pero inquietante, un recordatorio de que mi vida había sido desviada por una sola carta oficial. El sueño me eludió ante la mirada del doctor Linton, y el sello del gobierno atormentó mis pensamientos. Esto no era temporal. El programa era a largo plazo, y solo había dado el primer paso hacia un futuro impredecible e ineludible. Apretando la carta, sentí el peso de toda una identidad oprimiéndome. Me pregunté si podría ser una broma, pero el sello, la firma, el peso del sobre decían lo contrario. No había escapatoria. Las instrucciones, los plazos y las amenazas de consecuencias eran claras. El fracaso significaba multas, prisión, humillación pública, la eliminación total de la libertad personal. Caminando de un lado a otro por mi habitación, la carta como una maldición, vi mi reflejo y apenas me reconocí. Quizás esa era la intención, crear a alguien a quien pudieran controlar, alguien que se ajustara a su visión del orden. La primera demanda oficial fue sesión de cumplimiento en unas instalaciones a las afueras de la ciudad. Me dije que no iría, que podría resistirme, pero en el fondo sabía que era imposible. Demasiados ojos, demasiadas cámaras, demasiados testigos. En las instalaciones, filas de otros aferraban cartas idénticas. El silencio era denso. Los funcionarios se dirigían a nosotros por nombres nuevos. Nuestras antiguas identidades tachadas, reemplazadas por otras más suaves y deliberadas. Escuchar la mía en voz alta por primera vez me rompió algo dentro. Me asignaron ropa. Faldas, vestidos, medias, zapatos desconocidos. Las telas se aferraban y los colores deslumbraban. Al darme cuenta de que no era una sugerencia, me puse mi nuevo uniforme. Por primera vez, no pude ver al hombre que había sido. Confusión, humillación y luego algo más. Curiosidad. El entrenamiento fue implacable. Cada movimiento, cada gesto, cada inflexión de voz corregidos y obligados a obedecer. Sentí como si mi existencia se reescribiera pieza por pieza. Al regresar a casa, el peso de la transformación permaneció conmigo, acechando mi reflejo. Incluso al desvestirme, vi leves rastros de maquillaje y medias en mi piel. Un recordatorio de la vida que no había pedido, pero de la que no podía escapar. Una parte de mí lo odiaba, pero otra parte no podía dejar de revivir el momento. Tal vez una parte oculta de mí había anhelado esto todo el tiempo. Pasaron las semanas. Las rutinas diarias se intensificaron. Los vestidos reemplazan a los pantalones. Los tacones reemplazan a las zapatillas. Los perfumes reemplazaron al desodorante.
Con cada paso afuera, me sentía escrutada, evaluada, incluso admirada. Luego llegó un nuevo sobre. Me instruyeron que cuidara la apariencia y practicara las interacciones sociales en público. Ya no se me permitía la privacidad. La primera salida fue aterradora. Elegí un vestido floral suave, un cardigan y me apliqué delineador de ojos hasta que estudió. Al salir, el aire fresco rozó mis piernas y cada mirada se sentía como un juicio. Sin embargo, el mundo continuó como si perteneciera. En la cafetería, dar mi nombre elegido, Clara, por primera vez a la barista se sintió surrealista. En ese momento, para una extraña, realmente era Clara. Las cartas seguían llegando, acumulando expectativas sobre las transformaciones superiores. Mis uñas pintadas, postura corregida, vestuario exclusivamente femenino. Incluso mi apartamento parecía reorganizado por manos invisibles. Maquillaje, joyas, perfumes, todo en sintonía con esta nueva identidad. Cada aroma cuidadosamente elegida parecía diseñada para arrastrarme más profundamente a esta identidad impuesta. Lo más extraño fue la forma en que la gente empezó a responder. Vecinos que antes apenas reconocían mi presencia ahora sonreían cálidamente, comentaban sobre mis atuendos, elogiaban mi estilo. Uno incluso me preguntó dónde había comprado mis aretes. Debería haberme sentido humillada, pero en cambio una tímida sonrisa tiró de mis labios. Les di las gracias, casi orgullosa de haber sido lo suficientemente convincente como para obtener su aprobación. Sentía como si el mundo entero hubiera accedido silenciosamente a participar en el guión escrito por esa carta, y yo no tenía poder para resistir. Aún así, la presión me pesaba mucho. Por la noche, me sentaba frente al espejo, quitándome las pestañas postizas, quitándome la base de maquillaje, mirando fijamente el rostro medio borrado debajo. ¿Quién era yo ahora? El hombre que una vez reconocí parecía desvanecerse más y más cada día, sus rasgos ocultos bajo capas de polvo y pintura. Incluso mi voz, entrenada para un tono más suave, sonaba más natural que la anterior. Y aunque insistía en que lo odiaba, aunque juraba que quería recuperar mi antigua vida, no podía negar la secreta emoción que me proporcionaba cada día exitoso vivido como Clara. La siguiente carta era el más aterrador hasta ahora. Exigía mi asistencia a un evento público, formal, inevitable. Se había seleccionado una gala benéfica. Mi nombre ya figuraba en la lista de invitados como Clara, junto con una nota que indicaba que aparecería con toda la presentación. Recuerdo estar sentada en la cama, con la carta temblando en las manos y las lágrimas deslizándose por mis mejillas. Parecía un final, aunque no estaba segura de si era el fin de mi antigua vida, de mi antiguo yo, o simplemente la ilusión de que aún tenía una opción. Cuando llegó la noche, me vestí meticulosamente, eligiendo un vestido azul medianoche, pendientes de plata que enmarcaban mi rostro y me maquillé impecablemente. Horas de práctica habían perfeccionado cada detalle. Mi cabello, peinado en suaves ondas, caía sobre mis hombros, casi sobresaltándome con su belleza desconocida. Me detuve frente al espejo, deteniéndome, y me di cuenta con un escalofrío de que ya no veía a un hombre fingiendo ser mujer. Vi a una mujer lista para entrar en un mundo que tal vez nunca la liberaría. En la gala, los candelabros brillaban, la música sonaba a todo volumen y la gente elegantemente vestida se movía en fluida armonía. Me sentí como un impostor, aferrándome a mi bolso como si me anclara a un lugar seguro. Pero nadie. Me trataron como tal. Sonrieron, me dieron la bienvenida, me preguntaron mi nombre. Cuando dije Clara en voz baja, el nombre salió de mis labios con tanta naturalidad que casi me lo creí. Durante horas, me relacioné, reí y existí completamente como otra persona. Pero al volver a casa, sola en la tranquilidad de mi apartamento, la verdad más aterradora me golpeó. Clara ya no era solo una máscara. Se estaba convirtiendo en mí. O tal vez siempre había sido ella. Enterrada en lo más profundo de mi ser, esperando que el mundo o la carta la obligaran a salir. En mi tocador, me quité las joyas, me quité el maquillaje, dejando un rostro suspendido entre dos mundos. Las cartas me habían traído hasta aquí, me habían transformado, me habían controlado. Pero el reflejo que me devolvía la mirada ya no indicaba resistencia. Era rendición. Y por primera vez, susurré en la quietud de la noche. Tal vez así era como estaba destinada a ser desde siempre. Con el paso de las semanas, lo que comenzó como una orden humillante se convirtió en algo más complejo. Cada mañana, ponía el despertador más temprano, dándome tiempo para prepararme exactamente como exigía la carta. Me ponía la ropa que me habían preparado. Algunos días blusas y faldas suaves, otros días vestidos ajustados que se ciñen a mi cuerpo. Me enmarcaba de maneras a la vez incómodas y extrañamente cautivadoras.
Me temblaban las manos cada vez que subía la cremallera de un vestido o ajustaba unos delicados tacones. Sin embargo, empezó a formarse un ritmo, una extraña familiaridad que me ponía nerviosa. Vecinos que antes me ignoraban ahora alzaban las cejas, sonreían con suficiencia o me miraban fijamente. Querían cogerme, esconderme, pero la carta me presionaba constantemente. Cualquiera que fuera la misteriosa rama del gobierno que había orquestado esta sumisión esperada, el desafío conllevaba un riesgo demasiado grande para considerarlo. La carta nunca abandonó mi escritorio. Sus líneas pulcramente mecanografiadas parecían vivas, observándome, burlándose de mí. Una tarde, al volver de la tienda, con una bolsa de la compra aferrada en manos cuidadas, oí a dos desconocidos susurrar bastante cerca de Steen. «Es él, ¿verdad? El del aviso. Hizo el cambio. Míralo ahora». Su risa me siguió, quemándome la espalda. Me sonrojé, pero bajo la vergüenza acechaba otra sensación que no podía identificar. Porque su reconocimiento, tan retorcido como era, se sentía casi como una validación. ¿Por qué mi corazón se aceleraba de una manera que no era solo de vergüenza? En casa, otra carta me esperaba. Mis manos temblaban al abrirla, temerosa. Su contenido. El formato era el mismo, estéril, oficial. Las palabras eran tajantes. El progreso debe continuar. Ahora se me exigía adoptar mi nueva identidad en situaciones sociales. Amigos, colegas, conocidos, todos debían verme como Clara. Se me encogió el estómago. Vestirme en casa o hacer recados mundanos era una cosa. Ser expuesta abiertamente en público era otra completamente distinta. La primera prueba llegó más rápido de lo esperado. Una pequeña reunión organizada por una compañera de trabajo que siempre me había considerado reservada, callada, olvidable, asistir como mi antiguo yo habría sido simple. Ahora no tenía elección. Me quedé frente al espejo durante horas, probándome ropa, ajustándome el maquillaje, alisándome el cabello, hasta que finalmente acepté el reflejo. La persona que me devolvía la mirada no era quien recordaba, pero era innegablemente real. Al entrar en la habitación, las conversaciones se detuvieron brevemente. Los ojos de mis compañeros de trabajo se abrieron de par en par, los labios se separaron como para preguntar. En cambio, sonrieron, ofrecieron un elogio tentativo. «Te ves diferente». Sus voces temblaban de incertidumbre. Me reí torpemente, con el corazón latiéndome tan fuerte que temí que fuera a estallar. Cada paso, cada movimiento parecía performativo, como si estuviera en juicio ante un jurado de quienes alguna vez creyeron conocerme. La noche se alargó, llena de miradas corteses, preguntas susurradas, cumplidos ocasionales. Quería que terminara, desplomarme en la cama y borrar la experiencia. Sin embargo, bajo ella, latía una extraña energía, una emoción indescriptible. La carta me había obligado a esto, sí, pero aquí estaba sobreviviendo, incluso participando. Caminando a casa bajo las tenues luces de la calle, pensé en esa primera mañana, carta en mano, rebosante de ira y confusión. Ahora algo más pesado me tiraba, una innegable atracción hacia la aceptación. El pensamiento me aterrorizaba. ¿La carta simplemente me había expuesto, despertado algo que de otro modo nunca habría enfrentado? ¿Llegaría otra carta con exigencias más estrictas? ¿Me presionarían hasta que no quedara nada de la persona que había sido? ¿O ya se había cruzado esa línea? En silencio, sin darme cuenta, doblé la segunda carta, colocándola junto a la primera, dos trozos de papel que habían alterado mi vida irrevocablemente. Susurré suavemente, sin saber si era miedo o rendición. Quizás así es como siempre debí ser. Los cambios apenas habían comenzado. Las letras no solo transformaron el vestuario, no solo mis rutinas, sino mi propia percepción de mí misma. Cada mañana me vestía con la ropa prescrita sin dudarlo. La seda rozaba mi piel, sintiéndose inquietantemente natural, como si hubiera estado destinada a mí desde siempre. Mi reflejo ya no era ajeno. Era yo. Extraño, más suave, desconocido, pero innegablemente yo. El mayor desafío no fue la ropa. Fue salir. El primer paseo por la calle en tacones, el cabello peinado a la perfección, el maquillaje impecable, sentí como si cada mirada me quemara, despojándome de la confianza que me quedaba. Quería esconderme, pero las advertencias de las cartas eran claras. Resistir podría tener consecuencias. En el fondo, las temía más que ser expuesta. Sin embargo, el mundo no se derrumbó. Las miradas llegaban, los susurros seguían, algunas sonrisas persistían. No ocurrió ninguna catástrofe. Al regresar a casa, un extraño orgullo brilló dentro de mí. Alivio quizás o reconocimiento. Cada día,
Aparecían nuevos sobres con lecciones de maquillaje, instrucciones de etiqueta, correcciones de postura, entrenamiento de voz. No solo ropa. Fue la construcción total de una versión de mí mismo que nunca imaginé. Elaborado con tinta negra. Expectativas, pero revelando algo enterrado profundamente. Al principio me resistí. Por supuesto que sí. Me dije a mí misma que obedecer era por necesidad, pero poco a poco me acepté, curiosa por saber hasta dónde me llevaría este camino. Cada paso de transformación no revelaba una pérdida, sino un descubrimiento. Entonces llegó la instrucción que más me aterrorizó. Se acabó la práctica privada. Debía aparecer en público, completamente vestida, completamente presentada sin dudarlo. La idea me revolvió el estómago. Sin embargo, las palabras eran rotundas, imposibles de reinterpretar. Debía obedecer. Cuando llegó el día, me quedé frente al espejo más tiempo que nunca. El vestido se me pegaba al cuerpo, el color acentuaba rasgos que había ignorado. Maquillaje impecable, peinado, accesorios elegidos con precisión. Y, sin embargo, por dentro temblaba. El reflejo parecía seguro, sereno. Pero por dentro me deshice. Quería arrancármelo todo, esconderme. Aún así, paso a paso, seguí adelante. El pasillo estaba lleno de charlas y música. Personas ajenas a la tormenta dentro de mí, agarrando mi bolso, me sentí como una impostora. ¿Y si alguien me reconocía? ¿Y si la verdad se desprendía? Entonces, inesperadamente, se acercó una mujer, su sonrisa cálida, ojos amables. Me halagó el vestido. Simplemente. Balbuceé un gracias, con la voz temblorosa. No rió ni señaló, solo asintió y siguió adelante. Ese pequeño momento despertó algo dentro de mí. Sobreviví a la noche, me relacioné, hablé, caminé más erguido que antes. Y cuando finalmente me fui, con el fresco de la tarde rozándome la cara, comprendí. La carta me había forzado esta identidad, pero allí de pie, sentí algo más, tal vez pertenencia. Ese pensamiento me asustó más que la carta. Los días siguientes se desarrollaron como un sueño del que no podía despertar. Cada mañana me levantaba más temprano, impulsado por la anticipación de lo que podría llegar al buzón. La carta oficial permaneció, sus órdenes grabadas en mi mente, dictando obediencia, ya fuera por miedo, vergüenza o una curiosidad tácita. Para la sexta mañana, mi reflejo ya no me sobresaltaba. La peluca se asentaba con naturalidad. Los cepillos se movían con seguridad. El polvo y el contorno suavizaron mi rostro, moldeándolo en algo desconocido pero innegablemente yo. Recordé la evaluación pública. El pensamiento me oprimió el pecho. Llegó otro sobre, indicándome que debía presentarme en una dirección designada el viernes. Noche, completamente obediente, completamente presentada. Falda, blusa, maquillaje, tacones, confianza evaluada, mi corazón se aceleró, mi mente dio vueltas. La privacidad de los espejos del dormitorio ya no existía. Esto era exposición, juicio, actuación. Temblando, elegí mi ropa. Falda negra, blusa blanca, tacones modestos, tacones que resonaban dolorosamente mientras practicaba caminar. Músculos doloridos, reflexión cada vez más audaz, movimientos más seguros. Llegó el viernes, el aire pesado, tormenta inminente. Cada capa de ropa me anclaba más en esta identidad. Paso a paso, caminé las pocas cuadras hasta la dirección que figuraba en la carta. Puerta inminente, umbral de lo desconocido. Mano flotando, temblorosa. Llamé. Dentro, la vida cambiaría de nuevo. Afuera, vecinos inconscientes, rutina inconsciente, ajena. Sin embargo, cada paso, cada susurro de tela, cada latido del corazón me recordaban que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, una nueva alarma, nuevo horario, ropa dispuesta cuidadosamente, lista de verificación para orientación, blusa de seda, falda lápiz, tacones modestos, no mi armario, no mi elección, sancionado oficialmente. El espejo reflejaba la incertidumbre, el cabello enmarcado femeninamente, el quite maquillaje, ya no la curiosidad, sino requisito. Manos temblorosas con pinceles, base, delineador. Mínimo, me dije. Terminado. Vi un rostro casi natural en la feminidad, rasgos suavizados, vulnerables pero fuertes. Al ponerme la falda, alisarme la blusa, me di cuenta de que ya no me vestía para un juego. Estaba adoptando una identidad que no podía eliminar. Orientación en un discreto edificio gubernamental. Decenas como yo, ansiosas, emocionadas, resignadas. Los recepcionistas sonreían. Un cartel profesional tranquilizador aquí. Primera sesión, programa de cumplimiento, propósito,
roles sociales reasignados. Propaganda ensayada, incluso, pero la inevitabilidad se apoderó de mí. Tarjeta de identificación actualizada, nuevo nombre, más femenino y suave. Dejé la identificación y el bolso, con los tacones resonando, y comprendí que la esperanza de un error temporal se había desvanecido. El mundo me veía diferente ahora, reconociendo en quién me había convertido. La puerta se abrió cortésmente por un extraño. Gracias, murmuró, más suave de lo esperado. Por un instante fugaz, me pregunté si me creía. Sola en la noche, miré la tarjeta de identificación. Viejo nombre, vieja identidad, un fantasma. La carta guardada, recordatorio de una vida alterada con unas pocas palabras estampadas. Resistir parecía inútil. El rol asumido con naturalidad poco a poco. El esfuerzo era necesario. La comprensión me aterrorizaba más que las cartas. La transformación no era ropa ni papeleo. Era mi fe, viéndome como el mundo me veía ahora. Y al acostarme, un pensamiento persistía. Tal vez la carta no me había obligado a hacer algo antinatural. Tal vez simplemente me había revelado en quien siempre había estado destinada a convertirme. La historia ya no trataba sobre coerción. Trataba sobre la elección y sobre en qué me convertiría.